tareas de seguridad pública. Y así les puedo comentar que tenemos varias tesis de ese mismo mes. Esta también dice, es la número 19-20-80. Que dice: Ejército, Fuerza Aérea y Armada, si bien pueden participar en acciones civiles en favor de la seguridad pública en situaciones que no se requiera suspender las garantías, ello debe obedecer a la solicitud expresa de las autoridades civiles, a las que deberán estar sujetos con estricto acatamiento a la Constitución y a las leyes. Y ya después ustedes, ya después de que se termine esta charla, pueden leerlas con calma. Es la número 19-20-82, 19-20-79, 19-20-80 y 19-20-81. Todas ellas del mes de abril del año 2000, de la novena época, y todas van en el mismo sentido, justificando la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, pero de manera excepcional. Y basado en estas jurisprudencias de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, fue que el entonces presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Felipe Calderón, el 9 de mayo del año 2007, establece un decreto. Con ese decreto crea el Cuerpo Especial del Ejército y Fuerza Aérea. Bajo esa nominación abre la puerta para lo que ahora conocemos como una etapa de militarización de la seguridad pública, donde, bueno, cada uno emitirá su propia opinión y sus propias experiencias, desde que si lo ven correcto o incorrecto. Pero por lo pronto el presidente de los Estados Unidos Mexicanos lanza a la calle a las Fuerzas Armadas con el propósito de que apoyaran a las autoridades civiles de cualquier nivel de gobierno, es decir, municipal, estatal o federal, en tareas decía textualmente en el decreto, que en tareas de restaurar el orden y seguridad pública para el combate de la delincuencia organizada. Algo curioso, decía que este decreto, que solamente podían intervenir a solicitud expresa, fundada y motivada de parte de las autoridades civiles a quienes prestarían apoyo, pero era todo, no tenía una vigencia, y con ello se viene una oleada de acontecimientos donde tuvimos malas experiencias con las Fuerzas Armadas. Es entonces que lo que viene a dar un parteaguas a este tema, y quiero que ya con calma después ustedes lean con cuidado el caso Alvarado Espinosa. Si tienen con qué anotar, es el caso Alvarado Espinosa y otros contra México. Es la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta sentencia fue dictada el 28 de noviembre del 2018. Pongan especial atención a este caso, donde en la sentencia se declaró la responsabilidad internacional del Estado mexicano por la desaparición forzada de 3 personas. Por eso se llama el caso Alvarado Espinosa. Fue Nitza Paola Alvarado Espinosa, José Ángel Alvarado y Rocío Irene Alvarado Reyes. Esto fue en un operativo que se llamaba Operativo Conjunto Chihuahua, y ese operativo pues estaba autorizado a la luz del decreto del presidente de Felipe Calderón, y Chihuahua pide ese apoyo, van las Fuerzas Armadas y según resuelven, el caso ocurrió el 29 de diciembre del 2009, donde José Ángel y Nitza se encontraban a bordo de una camioneta estacionada fuera de un domicilio en un municipio llamado Buenaventura, en el estado de Chihuahua. José Ángel y Nitza están en ese domicilio, llegan entre 8 o 10
personas uniformadas, aparentemente militares, se los llevan, los abordan en las camionetas y se los llevan. Eso es entre las 8 y las 9 de la noche. Entre 9 y 10 de la noche, los militares, no, si los mismos u otros 8 o 10 personas nuevamente se presentan al domicilio de Rosa Irene Alvarado Reyes, familiar de estos, y ante la presencia de menores y personas que estaban en el lugar, se los llevan. Se abrieron en total 15 carpetas de investigación, 13 procedimientos de investigación, carpetas administrativas, y curiosamente 2 años estuvo un procedimiento de investigación con las autoridades militares y pasaron todos estos procedimientos de investigación y nunca se dio con el paradero de estas personas. Por supuesto, otro detalle más es que las familias que empezaron a denunciar esto, la familia de los Alvarado Espinosa, empiezan a recibir amenazas. Entonces, este caso se va a la Corte Interamericana y es en esta fecha del 28 de noviembre del 2018 cuando se resuelve. Y fíjense que pudiéramos pensar, bueno, la resolución va a ser que las Fuerzas Armadas ya no intervengan en tareas de seguridad pública. Pues no es así. Sabemos que inevitablemente las Fuerzas Armadas andan en la calle y lo que condiciona la Corte al resolver es que las Fuerzas Armadas, para que puedan intervenir en apoyo de las autoridades civiles, tienen que cubrir 4 condiciones, que son que solamente su intervención puede ser de manera extraordinaria, es decir, de manera excepcional y bajo una temporalidad restringida. El decreto de Felipe Calderón no señalaba temporalidad, era indefinido, que debe ser subordinada y complementaria a las labores de las corporaciones civiles. Es decir, que quien dirige el operativo, pues fueran las autoridades que forman parte de la seguridad pública y los militares solamente estuvieran subordinados a ese mando. Bueno, cosa que es bastante difícil. Creo que tengo policías en esta charla. Y bueno, ya en el momento de saludos a todos los policías, tengo elementos también por ahí de den amigos. Y creo que ya vendrá el momento para que den su propia opinión de su trabajo. Que esté regulada, es decir, que haya mecanismos y protocolos que digan y definan y precisen cómo van a intervenir y que sea fiscalizada por órganos civiles competentes. Estas eran las características y por supuesto que el decreto de Felipe Calderón no reunía esas condiciones. Y algo que viene a hacer como consecuencia todos los temas que vamos a hablar, el Registro Nacional de la Detención y toda esta regulación de la que vamos a platicar, es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordena como una garantía de no repetición la creación de un registro único y actualizado para la identificación de los casos de desaparición forzada. Entonces, también ordena que se continúe con las capacitaciones en derechos humanos dirigidos a las Fuerzas Armadas y a la policía. O sea, la Corte Interamericana entendió que como quiera las Fuerzas Armadas iban a andar en la calle, entonces pues mejor regular y no dejar que al arbitrio anden haciendo estas tareas. Recordarán que hubo una ley de seguridad interior que se declaró inválida. La ley de seguridad interior se emitió el 21 de diciembre del 2017 y se declaró inválida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 30 de mayo del 2018. Hubo mucha discusión respecto a que los conceptos que venían en esta ley eran ambiguos, que no había ni siquiera esta regulación de la que exige la Corte Interamericana tengan las intervenciones de la Fuerza Armada en cuestiones de seguridad. Pero al final de cuentas, pese a todos estos comentarios, la ley se declaró con invalidez,
no por esos motivos que molestaban y agraviaban a la sociedad o que eran los que más escuchábamos. Al final, la invalidez es porque no estaba legitimado el Congreso respecto a leyes de seguridad interior, porque los conceptos que habla la Constitución son seguridad pública, seguridad nacional. Pero bueno, esa ley sabemos ya que es inválida. Y empieza, recordaremos la campaña de nuestro actual presidente de los Estados Unidos mexicanos, que prometió desmilitarizar la seguridad pública y, dicho sea por él con estas palabras, sacar al ejército mexicano de las calles. Eso nos dijo. Pero bueno, conocemos nuestro contexto de cómo está la inseguridad en nuestro país y por los motivos que ustedes quieran interpretar. Nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador, da un revés a ese tema de campaña que él aseguraba iba a cumplir y decreta ahora él un acuerdo. Un acuerdo por el que se llama, me voy a permitir leer el texto porque está bastante grande, dice: acuerdo por el que se dispone de la Fuerza Armada Permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera, y adivinen qué palabras encontramos, pues las que dijo la Corte Interamericana: de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. Este acuerdo es del 11 de mayo del año 2020. Consta de 2 hojitas, aquí las tengo. Entonces, sí, su título dice estos conceptos que son muy importantes de cumplir, que las tareas de intervención sean extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. Pero ya en la comodidad de su casa, lean si en estas 2 hojitas se contempla todo ello. Bueno, pues para esto también hubo una repercusión de aquella recomendación de la Corte Interamericana, porque en este sexenio es cuando el 26 de marzo del 2019 se reforma la Constitución y se enfatiza en el artículo 21 constitucional que las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, incluyendo a la Guardia Nacional. Y como saben, nuestro presidente, la idea que tiene es, bueno, la Guardia Nacional va a hacer estas funciones de seguridad pública, lo señala la ley de su creación, va a ser encargada de la seguridad pública de la Federación, y para ello se genera, por consecuencia de esta reforma constitucional, se autoriza la emisión de estas leyes, y el 27 de mayo del 2019 se expide, o se publica, mejor dicho, se publica la ley de la Guardia Nacional, y también se reforma la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, donde se da lugar a la creación de la Guardia Nacional. Y esta se compone, de acuerdo al segundo transitorio constitucional y el segundo transitorio de la ley, con la Policía Federal, Policía Militar y la Policía Naval. Solamente que el acuerdo donde dispuso que las Fuerzas Armadas sí intervengan en tareas de seguridad pública, sí tienen una temporalidad. Si ustedes leen el texto, verán que habla de 5 años, lo cual estaría permitiendo que intervengan en estas tareas hasta el 26 de mayo del 2024. Y de manera abstracta dice que les otorga las facultades a las Fuerzas Armadas de intervenir en la seguridad pública, y sí lo hace, digámoslo así, a manera de regulación o a manera de limitación. Al final de cuentas son atribuciones. Las atribuciones que están en la Ley de la Guardia Nacional, en el artículo 9, si gustan checarlo
después con detenimiento. El artículo 9 de la Ley de la Guardia Nacional dice cuáles son las atribuciones para esta nueva institución de seguridad pública de naturaleza civil. Bueno, pues son prestadas esas atribuciones por 5 años a las Fuerzas Armadas. En las fracciones 1, 2, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 25, 27, 28 y 24. Se las resumo, faculta a que los elementos de las Fuerzas Armadas puedan realizar tareas de seguridad, es decir, pueden realizar tareas de prevención de la comisión de delito y de faltas administrativas. Pueden participar con otras autoridades federales, locales o municipales en operativos en materia de seguridad pública. Deja de ser autoridad coadyuvante, que este es otro tema toral de nuestra charla. Ahorita les voy a explicar cómo es, en qué consiste autoridad coadyuvante y primer respondiente. Y al actuar ahora como primer respondiente, tiene que rendir informe policial homologado, el IPH, puede realizar detenciones y aseguramiento de objetos relacionados con hechos delictivos. Obviamente, si realiza detenciones, también tiene la obligación de realizar el registro inmediato de la detención, poner a disposición a los detenidos ante las autoridades competentes, cumpliendo los plazos fijados. Entonces, a ver, ¿cómo está eso de que vuelven a ser primer respondiente y dejan de ser autoridad coadyuvante? Y algunos abogados me he dado cuenta que creo que no se percataron de que el protocolo de primer respondiente no es el mismo, no es la primera vez que se creó fue en octubre del 2015. Si ustedes leyeron el primer protocolo nacional de actuación del primer respondiente, era un documento muy grande de 76 hojas. Ahí se definía al primer respondiente de la siguiente manera, que era la primera autoridad en funciones de seguridad pública en el lugar de intervención. Entonces, en funciones de seguridad pública, pues el Ejército Mexicano no tendría estas funciones de manera natural, pero si nos vamos a los acuerdos, el decreto y acuerdo de nuestro presidente, pues sí, excepcionalmente realizan esas funciones. Entonces, este protocolo se modifica, tiene una modificación o actualización, así le llaman, en el mes de junio del 2000 protocolo. Ya aparece un concepto nuevo, que es el concepto de autoridad coadyuvante. Y dice como concepto de autoridad coadyuvante aquella que en ejercicio de sus funciones públicas y auxilia a las autoridades responsables de seguridad pública y de Procuraduría de Justicia. A ver, recordemos quiénes forman parte de la seguridad pública: instituciones policiales, aquellas encargadas de seguridad pública a nivel municipal, estatal, federal, quienes formen parte de procuraciones de justicia y las autoridades penitenciarias. Fue en ese momento del 2018 cuando las Fuerzas Armadas dijeron: yo ya no hago IPH, yo soy autoridad coadyuvante. Entonces, si ocurre un hecho, voy a esperar a que llegue una autoridad que sí sea dependiente de seguridad pública, del sistema de seguridad pública, porque yo no lo soy. Y por ahí yo creo que en el momento de que intervengan los compañeros asistentes a esta charla, que sean policías, me podrán contar esas anécdotas de que algunas Fuerzas Armadas eran los primeros en
llegar y no querían realizar informe policial homologado, no querían hacer la apuesta, no querían mover nada, porque decían, espérame, conforme al nuevo protocolo, yo soy autoridad coadyuvante. Y pues sí, el artículo 5 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública señala eso, que quienes forman parte son instituciones policiales, de procuración de justicia, el sistema penitenciario y dependencias encargadas de seguridad pública a nivel federal, local y municipal. Entonces, bajo este protocolo se define al primer respondiente como el personal de las instituciones de seguridad pública que asume la función de intervenir primero ante un hecho posiblemente delictivo. Entonces, ¿qué hacía este protocolo? Limitar a que solamente los 5 que ya mencioné de seguridad pública podrían ser primer respondiente, y el ejército mexicano pues hacía las veces de autoridad coadyuvante. Pero bueno, viene este acuerdo de fresquecito del 11 de mayo, lo vigente de lo que yo les estoy hablando, no si estoy a favor o en contra. Bueno, hay muchos amigos aquí en pantalla, licenciado Padrón, Mireya, Yuli, les mando saludos, Marta, agentes del Ministerio Público que, bueno, sabrán mi experiencia en el paso de la Procuraduría, pero no me voy a referir a ello, me gustaría que de eso hablaran ustedes. Yo de lo que les vengo a decir es cómo pasamos este proceso de si entra el ejército mexicano bajo un decreto con reglas no establecidas, pero así estuvimos. Luego viene la Corte Interamericana y dice, esto está mal. Sí puedes intervenir bajo estas condiciones. Viene nuestro actual presidente y dicta este acuerdo. ¿Tiene facultades? Bueno, recordemos que al principio, cuando les puse la diapositiva del Poder Ejecutivo, vimos que en el artículo 89 tiene esa facultad el presidente para disponer de las Fuerzas Armadas, pues él es el jefe de las Fuerzas Armadas. Entonces ahora de ustedes merece su propia opinión leyendo este acuerdo, si realmente ese acuerdo cumple las características que nos ordenó la Corte Interamericana, que sea una intervención extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinaria y complementaria. Por lo pronto, ese es el acuerdo que autoriza, que legitima a las Fuerzas Armadas para que ahora tengan la atribución de ser primeros respondientes, de realizar un informe policial homologado, y ya me platicarán quienes quieran opinar en el momento oportuno para ello, de si realmente les han capacitado, porque eso ordenó la Corte Interamericana, que se les capacitara, porque no podemos dudar que anden en la calle y que no pueden cerrar los ojos ni dejar de actuar ante la presencia inminente de un hecho con apariencia delictiva. Entonces, tienen que cumplir el mandato de la Ley de la Guardia Nacional con todas estas funciones equiparables, y pues esperemos que lo hagan bien, porque esto, ya nos guste o no nos guste, es derecho positivo. Ya está ahí una ley de la Guardia Nacional, hay un acuerdo, juzguen ustedes sus alcances. Y bueno, siguiendo con este parteaguas de la militarización, de la desmilitarización, pero las consecuencias que trajeron de esta recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es que además se establecieron con esa reforma constitucional en el mes de mayo del 2019 la publicación de la Ley Nacional del Registro de Detenciones, la Ley de la Guardia Nacional y la Ley Nacional sobre el uso de
de la fuerza. Y sobre de pues este es el segundo tema del que quiero hablarles o del que anuncié les hablaría, que respecto al Registro Nacional de Detención. Espero llevar esta charla hasta la audiencia de control de detención, si es tema o no, o tiene repercusiones o no, el incumplimiento de realizar este registro de la detención, si tiene repercusiones o no en esta audiencia de control. Como me anunciaron, bueno, en la actualidad soy juez de control, tuve el rol de agente del Ministerio Público y espero cada uno participen, cómo ven esta situación desde su trinchera, desde su rol. Esta tarde yo les voy a platicar cómo lo veo yo, no como mi opinión personal solamente, es el criterio que tengo yo y les voy a decir en qué me apoyo para llegar a esa conclusión. Y bueno, espero les sea de utilidad o me agradaría escuchar otros criterios. Primero, vamos a dar una repasadita que es el registro de las detenciones. Si en una charla que tuve con compañeros jueces me decían, había una opinión respecto a que debía tener alguna trascendencia en la audiencia o respecto a los controles de detención, porque está en la Constitución. Entonces, si ustedes revisan, a lo mejor no le habíamos prestado tanta atención desde cuándo está ese párrafo en el artículo 16 constitucional que dice, antes de que se creara la Ley Nacional del Registro de la Detención, ya se esperaba que hubiera un registro. Dice el artículo 16 constitucional, cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que está cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad más cercana y esta con la misma prontitud a la del Ministerio Público. Punto. Existirá un registro inmediato de la detención. Y yo recuerdo que cuando yo me desempeñaba como agente del Ministerio Público, ¿qué interpretación le daba yo a existirá un registro inmediato de la detención? Si para entonces no contaba yo con la Ley Nacional del Registro de Detenciones. Creo que coincidirán conmigo los agentes del Ministerio Público que decíamos, bueno, pues el registro de la detención es la puesta a disposición o el IPH. ¿Por qué? Porque ahí registra el policía circunstancias de tiempo, modo y lugar en que realizó la detención y así dábamos por cumplido este párrafo constitucional o este mandato constitucional. También desde entonces ya estaba el artículo 147 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Mi código está bien viejito, es el primero, y todavía ya tenía el 147 de esta redacción. Los cuerpos de seguridad pública estarán obligados a detener a quienes cometan un delito flagrante y realizarán el registro de la detención y en igual sentido lo teníamos por cumplido con la apuesta, con el IPH. No teníamos un registro de la detención como ahora lo tenemos. Aquello previsto en la Constitución se vino a concretar con la publicación el 27 de mayo del 2019 de la Ley Nacional del Registro de Detenciones. En resumen, señala que será administrado y operado el registro por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Entonces, ¿quiénes están obligados a acatar este registro público? Pues todas las instituciones que pertenecen al Sistema Nacional de Seguridad Pública, ya lo dijimos, instituciones policiales de procuración de justicia encargadas de seguridad pública a nivel municipal, estatal y federal, y autoridades penitenciarias. Los jueces, no. Los jueces no estamos en ese sistema de seguridad.
solo vemos cómo ustedes hacen su trabajo. Nosotros no tenemos injerencia en ese registro de las detenciones. ¿Cómo se integra este registro? Bueno, ya dijimos que lo opera la Secretaría de Seguridad y Protección, y la forma en que se suministra, bueno, primero hay que recordar que la ley señala que hay varios niveles de acceso a la información, es decir, solamente las personas acreditadas ante seguridad pública, que ya pasaron sus controles de confianza, que tienen su nombramiento vigente, podrán tener acceso, pero particularmente hay unos nombramientos de administrador, supervisor, capturista y un enlace institucional. Ahorita vamos a ver qué hace el enlace institucional. ¿Quiénes suministran información a este registro, a esta base de datos? Es una plataforma a nivel nacional. Los integrantes de las instituciones de seguridad pública que lleven a cabo una detención. Son los primeros en que van a suministrar. Cuando realizan una detención, lo primero que deben de hacer, además de las cuestiones propias de vigilar la seguridad del detenido y su propia seguridad, leerle la cartilla de derechos, es pedir a través, ya sea directamente o a través del enlace institucional, que les den un número de registro de la detención. Si no cuenta con los medios para llegar a medios tecnológicos para poder solicitar este registro, pues hay un enlace institucional, la Procuraduría debe tener el suyo, la Policía Estatal debe tener el suyo, que les va a auxiliar en esta tarea. ¿Qué información es necesaria para generar este registro? Nombre, domicilio, nombre de la persona, edad, todo lo que son generales, circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se generó la detención. Incluso en la base de datos, la persona puede señalar el nombre de un familiar o cualquier otro dato que la Secretaría considere oportuno. Esta información está al alcance de las personas que forman parte del sistema de seguridad pública, pero también ese es el fin, que la ciudadanía sale beneficiada con este sistema, es que cualquier persona, cualquier ciudadano puede realizar la búsqueda de un familiar, de una persona, con solo entrar al sistema y dar la identidad por nombre. Seguramente, como les digo, yo ya estoy en el Poder Judicial, no tengo acceso, seguramente algún otro detalle de sexo, edad o algo para evitar homónimos, y en ese sistema la información que le va a dar al ciudadano es qué autoridad hizo la detención. Primero, ¿quién lo detuvo? ¿Ante qué autoridad se puso a disposición? No solamente van a ser lo que son delitos. Para abril del 2021, 21, sí, ya también quienes estén bajo arrestos administrativos, ya sea que bajo arresto administrativo o bajo detención, ante qué autoridad se puso a disposición. Algo muy importante, el domicilio donde está detenido y, creo que ya lo dije, lugar y fecha y hora de la detención. Lugar donde está detenido, porque obviamente la familia quiere saber en dónde está e ir a verle. Recordemos el caso dado, porque esto viene a relación que esta nueva legislación, este nuevo registro, lo que intenta es evitar las desapariciones forzadas. Aquella recomendación de la Corte Interamericana dejaba en claro que ocurren las desapariciones forzadas, que llamadas llegan a disposición de la autoridad competente. En algún lugar, en alguna ciudad, que no voy a decir, no quiero imaginarme cuál, pero en
áreas, en muchos lugares ha ocurrido que los detenidos se quedan en las oficinas de la policía para efectos, no sé, ustedes platíquenme cuántas horas se pueden quedar ahí dando información, preguntando información, pero sus familiares no saben que está detenido. Entonces, conforme a esta nueva obligación del policía es detener, y lo que señala la ley es que debería hacerse de manera inmediata el registro de la detención para que cualquier familiar pueda saber cuál es el paradero de la persona detenida. Una vez que se pone a disposición del Ministerio Público, el Ministerio Público va a actualizar. Les hablaba de que hay un suministro, bueno, la persona que realizó la detención. La actualización, ¿quién la realiza? Bueno, pues el Ministerio Público que lo recibe a disposición, pero si el Ministerio Público lo lleva a judicializar y ya ahora está a disposición del órgano jurisdiccional, es decir, de un juez de control, ya les platiqué que nosotros no formamos parte de las instituciones de seguridad pública, entonces el juez no modifica ni actualiza nada de ese registro. Nosotros no tenemos acceso a ello, más que como cualquier ciudadano, ver la información que cualquiera de ustedes puede ver. Y ya que actualizaron cuál fue la línea que siguió, particularmente yo creo que lo que les interesa a la ciudadanía es saber en dónde está detenido. Luego, cuando ya pasa al órgano jurisdiccional y digamos que está sujeto a una medida cautelar donde se fue a un centro de ejecución de sanciones, ahora es la autoridad penitenciaria quien va a actualizar. Si está en un centro de ejecución de sanciones y por algún motivo administrativo se traslada a otro, estas autoridades penitenciarias van a actualizar y a decir a dónde está cumpliendo esa detención. En eso consiste el sistema. Ahora vamos a hablar de algo muy importante, tiempos. La ley en un primer momento habla de que sea inmediato. Entonces, ¿qué pasa si no lo hacen de manera inmediata? Esperaría que los abogados defensores dijeran, bueno, está en la Constitución, no se hizo el registro de la detención, entonces vamos a invocarlo en la audiencia de control diciendo que están incumpliendo algo, que está en el 16 constitucional, en el 147 y en la Ley Nacional del Registro de Detenciones. Pero desde mi punto de vista no deberían, porque hay unos lineamientos que se generaron para regular estas circunstancias. Los debo tener por aquí. Ah, sí, acá están. ¿Cuáles son las consecuencias de no realizar un registro de la detención de manera inmediata? Bueno, la ley dice que de manera inmediata, pero hay un margen que da los lineamientos para el funcionamiento, operación y conservación del Registro Nacional de Detenciones. La ley habla un poquito de ello, de cuál es la mayor premura en la que se debe realizar este registro, pero los lineamientos dan un margen de 5 horas, o sea que demorar hasta así una comunidad alejada, en donde se realizó la detención, porque no hay servicios de comunicación, por los motivos que los policías quieran imaginarse en el desempeño de su trabajo. Conforme al lineamiento 11º, dice que tienen 5 horas y una vez que llegan a sede ministerial, el Ministerio Público tiene 2 horas para realizar este registro.
Entonces, ¿qué consecuencia tendría que exceda de este tiempo? Que no sea inmediato, que exceda de las 5 o de las 2 horas. Bueno, pues la respuesta la tiene la propia Ley Nacional de Registro de las Detenciones. Dice el artículo 21 en su segundo y tercer párrafo: en caso de que no existiese un registro preexistente, deberá iniciar uno, dejando constancia de la omisión o negligencia por parte de la autoridad, dando vista a la autoridad competente para determinar las responsabilidades que en derecho correspondan. Es decir, que el Ministerio Público que recibe al detenido, si el policía llegó sin el número de registro, el Ministerio Público tiene que realizar ese registro y exponer las razones. Y miren aquí la consecuencia de no hacerlo. Cuando exista demora o resulte imposible generar el registro, la autoridad aprensora, bajo su más estricta responsabilidad, deberá motivar dicha circunstancia. El juez de control o la autoridad que corresponda deberán considerar dicha situación al momento de resolver sobre el particular. Y bueno, me gustaría, si hay compañeros jueces de control, que me dijeran qué interpretación le dan a esto. El juez de control o la autoridad que corresponda deberán considerar dicha situación al momento de resolver sobre el particular. Desde mi punto de vista, las líneas previas es lo que van a analizar. Si existió demora, si está justificada o hay una responsabilidad, el juez de control, bueno, va a terminar o dando vista o no respecto a eso que está considerando. ¿Por qué creo yo que no repercute en el control de la detención, que no tiene injerencia a este registro? Porque recordemos que es un registro de carácter administrativo y el 16 constitucional nos dice: existirá un registro de la detención, mas no condiciona a que se califique de legal o no una detención por la emisión de este registro. Incluso la propia ley que genera esta obligación da un tiempo prudente para subsanar su omisión. Y no solo eso, también tomen nota del 15º transitorio de los lineamientos, que dice: el incumplimiento de estos lineamientos podrá traer consigo las responsabilidades penales. Podrá. ¿Qué quiere decir? Que no dudo que ya en alguna legislación penal, la legislación sustantiva de alguna entidad federativa ya tenga establecido como delito el no generar este registro. Por eso dice que podrá traer consigo responsabilidades penales, administrativas y de cualquier otra índole a que haya lugar, de acuerdo con las facultades y obligaciones de los servidores públicos señalados como responsable de su aplicación. Es decir, que yo concluyo conforme a la ley y estos lineamientos que las sanciones de carácter administrativo y no guarda repercusión en calificar si hubo o no flagrancia. En caso de que un servidor público tenga conocimiento de algún incumplimiento, deberá hacerlo del conocimiento de su superior jerárquico inmediato para que se tomen las acciones procedentes. Entonces, la propia Ley Nacional del Registro de las Detenciones y sus lineamientos nos está diciendo que la consecuencia va a ser una sanción administrativa. Pero yo todavía tengo muy presente, bueno, la usé mucho cuando fui agente del Ministerio Público, esta jurisprudencia de la primer sala que sigue vigente, que es el registro 2012-186. Se lo repito porque veo que anotan: 2012-186, que es demora en la puesta a disposición. Ese es su título: demora en la puesta a disposición del detenido en flagrancia ante el Ministerio Público.
la valoración del parte informativo deberá atender a la independencia fáctica y sustancial de la detención y la puesta a disposición. Pues esta era mi tesis de jurisprudencia de batalla cuando en los debates se hablaba de respecto al tema de demora en la puesta a disposición. ¿Por qué considero que viene al caso esta tesis de jurisprudencia? Porque en esta jurisprudencia vigente, la primera sala nos dio un criterio que sigue de pie, que es separó los momentos. Uno es el momento de la detención y otro es el momento de la puesta a disposición. ¿Qué consecuencias puede traer una demora injustificada? Una demora injustificada puede traer, de acuerdo a esta tesis de jurisprudencia, la anulación de la declaración del detenido, la invalidez de elementos de prueba que tengan como fuente directa esa demora injustificada y la invalidez de aquellas actuaciones que hayan hecho los policías los policías que realizaron la detención sin la conducción y el mando del policía. Es decir, hay otras tesis por ahí que ya nos hablan también de este tema, que el policía, una vez que realice la detención, tiene que irse a realizar la puesta inmediatamente y no se puede quedar a realizar actos de investigación. Si se demoró por realizar estos actos de investigación, bueno, sabemos que estos actos van a ser anulados, invalidados, porque simplemente está violentando la inmediatez. Entonces, si la Corte ha separado los momentos de la detención, ese criterio sigue de pie. Al ir al control de la detención, el juez de control va a analizar si se dio o no la flagrancia en términos del 16 constitucional y 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y otro tema a analizar es si la demora es justificada o no. Pero luego entonces no debería repercutir un incumplimiento a un registro de carácter administrativo. Si tiene origen constitucional, por supuesto, todas las cosas jurídicas emanan en nuestro país de esa fuente constitucional. Esa disposición de tener un registro estaba desde antes de que se creara la Ley Nacional de Registro de las Detenciones. Entonces, bajo ese parámetro, mi opinión personal, jurídica, académica, sostenida en esta tesis y sostenida en esta tesis de jurisprudencia, sostenida en el artículo 21 de la Ley Nacional de Registro de Detenciones y el 15º de los lineamientos, considero que no tiene por qué repercutir la demora, retardo o la omisión del policía en realizar el registro. Estoy muy segura que para cuando lleguen a una audiencia de control de detención, el Ministerio Público ya trae su registro, porque ¿se acuerdan que les leí que en la ley nacional dice, si el policía llega a sede ministerial y no ha hecho el registro, le explica al Ministerio Público por qué, y el Ministerio Público tiene 2 horas para realizar su registro. Luego pasarán 48 horas en que decide si lo lleva a control o no. Estoy muy segura que todos los ministerios públicos realizarán cumplirán esta instrucción de orden administrativo, que es alimentar esta base de datos. Pero si yo fuera policía, no me iría muy a gusto de esta charla. Bueno, pues no afecta nada si no lo hago. No me iría muy a gusto porque creo que forma parte de sus obligaciones. Bueno, estoy segura, ya les dije, por disposición legal, conforme a la ley están obligados a hacerlo. ¿Va a traer una consecuencia administrativa? Sí. No sé qué sanción les podrán imponer, pero yo tendría mucho cuidado si fuera policía,
porque la ley general en materia de desaparición forzada está ahí y está vigente. Y dice que comete el delito de desaparición forzada de personas el servidor público, así lo dice, me voy a permitir leer el artículo 27, el servidor público o el particular que con la autorización, el apoyo o la aquiescencia de un servidor público prive de la libertad en cualquier forma a una persona, seguida de la abstención o negativa de reconocer dicha privación de la libertad o a proporcionar la información sobre la misma o su suerte, destino o paradero. Y el artículo 28 también dice que comete ese delito quien oculte o niegue proporcionar información sobre la privación de la libertad de una persona o sobre el paradero de una persona detenida u oculte a una persona detenida en cualquier forma. Entonces, mis amigos policías, miembros del ejército, cualquier autoridad que realice una detención, creo que lo más prudente es cumplir con esta ley porque recuerden que el antecedente de esta ley es para efecto de evitar la desaparición forzada, los actos de tortura, no se expongan los policías porque dejar de cumplir esto creo que es más para ellos más que un tema administrativo, es protegerme como servidor público y decir, sí lo detuve, pero miren, yo ya le realicé el registro de la detención, está a disposición de esta autoridad y creo que estoy a salvo de esa ley general en materia de desaparición forzada. Por cierto, otro de los temas que alguien me comentó que se han generado en algunas audiencias de control de detención es que han argumentado que en la carpeta no está el registro de la detención. Entonces aquí vale la pena aclarar que el informe policial homologado se actualizó en varios momentos. Ha tenido 4 versiones, 2010, 2015, 2018 y la última versión del 2019, que es la más compacta. En ella, en su margen superior derecho, se estableció un espacio para establecer ese número de registro. Ese es el registro de la detención, ese numerito. Nada más que algunos abogados en algún momento han dicho, es que quiero ver el papelito en la carpeta. Entonces, no hay esa obligación, no lo dice la ley que tenga que haber ese documento agregado a la carpeta, porque no es un documento en sí. El registro de la detención es un acontecimiento donde suministras información a ese registro. Lo que sí hay es que pueden hacer una certificación electrónica, el policía que realizó el registro hace un certificado digital, así se llama, certificado digital, y con ese documentito, pues yo, si alguien me reclama que si lo hice o no lo hice, pues yo ya tengo ese documento, que ya cumplí con esa obligación. Eso es lo que hay. El policía se lo guarda para sí porque es un documento que a él le sirve, pero no hay un lugar de la ley que diga que ese documentito tiene que estar en la carpeta. Basta el número y como todo en estos procedimientos tiene la presunción de legalidad y cualquiera que tenga duda respecto al número lo puede teclear en el registro y se va a percatar que efectivamente el numerito que aparece en el IPH pues es el mismo que contiene los datos en esa plataforma nacional que constituye el Registro Nacional de Detenciones. Pero bueno, yo les platico porque son temas que se han dado en audiencias de control que desde mi punto de vista no repercuten de manera alguna en la calificación de la legalidad o no de la detención por los motivos que ya les expuse. Este es un foro abierto para diversos criterios, opiniones y pues si
les agradezco el tiempo de su atención y creo que ahora el momento es de ustedes. Alguna duda o comentario, creo que el asistente virtual nos dirá la manera de intervenir. Así es, licenciada, conforme los compañeros quieran tener una participación, les sugerimos que en la parte de reacciones seleccionen la manita virtual para justo de que se vea la manita virtual y se les pueda activar el micrófono. Compañeros, si hay alguien que desee usarlo, ok, Alberto García, le activaremos el micrófono. ¿Quién, perdón? Alberto García. Ah, sí, Alberto García. Sí, ya lo veo. Creo que no le han desactivado su micrófono. Compañero Alberto García, y nosotros ya activamos su audio. ¿Usted podría también dar en activar su audio? Ya está, ya está activado. Ya está. Muy buenas Hola, tardes. buenas tardes. Bueno, soy de la Ciudad de México. Mi pregunta sería, esa misma función de realizar el IPH, como usted lo menciona, que lo tiene que hacer un policía, dentro del sistema penitenciario, si sucede un delito, el personal de seguridad, el técnico en seguridad, también tiene que realizar el IPH correspondiente o solamente tendría que hacer un parte informativo. No. Recuerden que esta obligación de realizar informes informan el sistema de seguridad pública y dentro de estos están las policías que están formando parte de las autoridades penitenciarias. No estamos hablando de personal administrativo, sino personal que tiene ese nombramiento como policía. Y sí, incluso hay una tesis que habla de ello. No la tengo a la mano, pero bueno, la tengo muy presente en el sentido de que está a su vista aconteciendo un hecho delictivo y como forma parte del sistema de seguridad pública, puede y tiene la facultad para realizar el informe policial homologado. A él no le puede sustituir. ¿Se acuerda cuando hablamos del concepto de autoridad coadyuvante? Así ¿Lo es. recuerda? Sí, Bueno, claro. no cabe un elemento de los que están en los centros de ejecuciones de sanciones, por ejemplo. Vamos a suponer que en el centro de ejecución de sanciones se da por motivo de una riña y tienen que detener a alguien, tienen que realizar la función como primer respondiente, de acuerdo al concepto que tenemos actual de el protocolo de primer respondiente. Sí se tiene que actuar como primer respondiente. Sí he visto que en algunos casos lo que hacen es esperar a que llegue la policía de investigación, pero no hay motivos. Incluso, le repito, hay una tesis, por ahí debe ser el título más o menos, ponga autoridad penitenciaria, primer respondiente, y ahí le va a decir que sí tienen esa obligación de generar el IPH y hacer la puesta a disposición, su registro de la detención, y bueno, como son policías y forman parte de este sistema. Bueno, otra duda. Nosotros como personal del sistema penitenciario en la Ciudad de México pertenecemos a la Secretaría de Gobierno. Sé que otras entidades penitenciarias pertenecen a la Secretaría de Seguridad Pública. Entonces, sí nos consideran como personal de seguridad pública, pero no pertenecemos a la Secretaría como tal. ¿Ustedes de dónde es, perdón? ¿De la Ciudad de De la México? ciudad. Así es. No tiene que, solamente están obligados a quienes pertenezcan al sistema de seguridad pública, tienen un número de cédula policial, realizan los exámenes de control de confianza,
o pertenezcan a alguna institución de seguridad pública. Ese pudiera ser también el motivo por el que sí participarían, porque actúan como autoridad en funciones de seguridad pública, así también formarían parte del sistema de seguridad pública. Eso creo yo. Eso sí, siempre ha sido nuestra, Habría que ver su nuestra, nombramiento, o este, qué dice su nombramiento. sí, siempre ha sido nuestra duda porque, como le repito, pertenecemos a la Secretaría de Gobierno, no a la Secretaría de Seguridad Pública. Y bueno, en mi nombramiento, pues, dice como jefe de seguridad de centros penitenciarios. Pero en sí, esa siempre ha sido una duda que hemos tenido siempre. Han habido compañeros pues, que los han juzgado como servidores públicos en sí, como de seguridad pública, pero no pertenecemos a seguridad pública, sino a la Secretaría de Gobierno. Sí, considero que sí por la naturaleza de sus funciones, y ese es uno de los parámetros para sostener que forman parte de ese sistema, que realicen funciones de seguridad pública a nivel federal, estatal o municipal. Haga de cuenta un policía municipal. Un policía municipal, si bien le paga el municipio, pero desarrolla funciones de seguridad pública. Hay algunos municipios que todavía cuentan con policías municipales, y entonces sí forman parte de este sistema. Eso Ok, es muy amable. para Esa era servirle. mi duda. Gracias. Para servirle. Tenemos a René Cardona Abarca. Activamos su micrófono, maestra. Compañero René Cardona, ¿podrías activar tu micrófono también? Señor. Sí, hola, buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es René Cardona. Estoy un poco confundido. Lo que pasa es que veo que se refiere, bueno, el tema de la conferencia es las Fuerzas Armadas como primer respondiente. ¿Sí? Entonces, yo quisiera saber exactamente de qué se refiere con Fuerzas Armadas. Sí, lo explicamos al principio de la sesión. Lo que Gracias. pasa es que entré un poquito tarde, pero o sea, mi pregunta es si se refiere a Fuerzas Armadas como Guardia Nacional o Fuerzas Armadas como Ejército y Armada. No, le agradezco bastante su pregunta, porque entonces vamos a aclarar lo siguiente. Acuérdese que en la reforma constitucional se señala la creación de la Guardia Nacional, y la Guardia Nacional tiene la característica de ser una autoridad de corte civil o de naturaleza civil. Claro. Así lo dice la Constitución. Tiene a su cargo la seguridad pública federal, pero su naturaleza es civil. Que la Guardia Nacional haya recibido a la Policía Federal, a la Policía Militar y a la Policía Naval, no quiere decir que se pierda su naturaleza civil. Cuando hablamos de Fuerzas Armadas, por eso al principio parecía que estábamos empezando como en una clase de teoría del Estado, y decíamos, bueno, hay tres poderes: poder legislativo, judicial y ejecutivo. Y dentro del poder ejecutivo, les dije que el presidente de los Estados Unidos mexicanos es el mando supremo de las Fuerzas Armadas. Y para saber quiénes son las Fuerzas Armadas, nos tuvimos que ir a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Y pues nosotros en los desfiles cívicos vemos que hay Fuerzas Armadas navales, de tierra, mar y aire. Bueno, está la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, que es por mar, y la Secretaría de la Defensa Nacional, y que es la Fuerza Aérea, Fuerza Armada. Enrique López, creo que él está diciendo que no. Bueno, si hay algo que aclarar,
Ahorita él va a participar y nos va a apoyar un poquito con esta información. Lo veo incluso con su uniforme militar. Entonces, esas son las Fuerzas Armadas que están previstas en la Constitución, y en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal nos lleva a estas secretarías, y estas secretarías, cada una tiene su ley orgánica. Cada secretaría tiene su ley orgánica. Entonces, estamos hablando de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina. Enrique López, ¿o quiere agregar algo? Me daría gusto oírle. Sí, bueno. Sí, ahorita que le den el uso de la palabra, Enrique. René, esa es mi respuesta, salvo lo que va a abundar en el tema Enrique López Solís. Sí, es que, mire, ¿sí puedo seguir hablando? Sí, No? por supuesto. Mire, entonces, si se refiere a Fuerzas Armadas como Ejército y también Armada de México, yo he visto anteriormente estaba en Guardia Nacional, y ahí sí aparece la Guardia Nacional en el IPH, ahí aparece para que No, mire, detenciones, pero no aparece ya, ni Ejército ni Armada. Es que también les dije algo, René. Tiene que buscar en la normateca del Comisariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y en la normateca usted va a encontrar el nuevo formato del IPH del año 2019, y ahí ya viene un espacio en el que solamente es una línea, me parece que así viene una línea, y ahí puede establecerse las Fuerzas Armadas. Sí, ya viene la Guardia Nacional, pero la Guardia Nacional, le repito, es autoridad civil. De eso se trató el tema, que en un proceso de desmilitarización de la seguridad pública, el presidente de los Estados Unidos mexicanos creó a la Guardia Nacional para que se encargue de la seguridad pública a nivel federal. Sí, Okay, sí viene gracias. el IPH. Creo que sí le pude aclarar su duda. No mucho, pero sigo escuchando, a ver. ¿Cómo más se lo puedo explicar? Mire, el hecho de que venga en el informe policial homologado como autoridad en la Guardia Nacional, eso no lo convierte en Fuerza Armada. La naturaleza de Fuerza Armada deviene de su creación, es que tienen una ley orgánica. La Sedena tiene su ley orgánica, la Marina tiene su ley orgánica, y la Guardia Nacional tiene su propia ley. Y en esa ley dice que es autoridad de corte civil, aunque su adiestramiento sea, o su uniforme, usted lo pudiera confundir por origen de su creación, es una autoridad de corte civil, la Guardia Nacional. Enrique, ¿quería comentar algo? Sí, nada más para unarle a la persona que le preguntó en relación a las Fuerzas Armadas. Se maneja, pues la Secretaría de la Defensa Nacional maneja dos Fuerzas Armadas, que es la de aire y la de tierra, la que es el Ejército Mexicano y la Fuerza Aérea Mexicana, la comandancia de la Fuerza Aérea Mexicana en México. Ellos conforman las tres Fuerzas Armadas, manejadas dentro del artículo 89, fracción sexta, por el Ejecutivo Federal para las actividades que realiza. Dentro de el tema que estamos manejando, que usted estuvo manejando, si es primer respondiente en las Fuerzas Armadas, entendamos que el Ejército Mexicano, en afán de sus tareas de apoyo a la estructura de seguridad pública, y dentro de las jurisprudencias 37, 38, 39, diagonal 2000, nos establece que las Fuerzas Armadas podemos apoyar la estructura de seguridad pública, lo cual nos dan la figura como autoridad para poder participar o realizar actividades de primer respondiente. Aunado a esto, vamos desde que nuestras actividades que realizan
el personal militar a veces son muy alejadas de donde pueda llegar una autoridad ministerial o una policía estatal, federal, y para lo cual nosotros tenemos que hacer las actividades de autoridad de primer respondiente, porque conocemos, los primeros que conocemos los hechos que se suscitan y tenemos que realizar esa actividad. Si bien es cierto que se manejó políticamente posteriormente el protocolo y sacan a un lado a las Fuerzas Armadas y la crean como una autoridad coadyuvante, a la cual es muy difícil que las Fuerzas Armadas se mantenga como una autoridad coadyuvante. ¿Por qué? Porque a la minoría de efectivos de las autoridades competentes, como son las de seguridad pública, como es la policía investigadora, la policía ministerial, las policías estatales, y al ayudar ministerial, primeros respondientes. Y lo hemos hecho bien. Si bien es cierto que en las primeras actividades que nosotros empezamos a participar, las Fuerzas Armadas, tuvimos errores como cualquier persona, como cualquier autoridad, porque estábamos iniciando, porque nuestro adiestramiento, lo que marca nuestra ley orgánica del Ejército y Fuerza Aérea, nuestras misiones del Ejército, salvaguardar la integridad y seguridad exterior de la nación, y la primera misión, la segunda misión, salvaguardar el orden interior. Ahí es donde entramos nosotros en apoyo a la estructura de seguridad pública. Nos fuimos capacitando. Llevamos llevamos un adiestramiento, llevamos una evolución de adiestramiento y capacitación, tanto en derechos humanos, en IPH, en ley de seguridad, ley del uso de la fuerza. Todas esas capacitaciones que hemos llevado han contribuido en el personal militar a ser unas gentes profesionales para poder llevar adecuadamente las actividades de seguridad pública y actuar como primeros respondientes. Si hemos tenido errores, sí tuvimos errores, pero aprendimos de esos errores. Fueron lecciones aprendidas que el personal aprendió y ahorita lo está poniendo y ejecutando adecuadamente. Además, licenciado, las quejas han minorizado de derechos humanos en contra de las Fuerzas Armadas. Además, licenciado Solís, recuerde que señalamos que la Corte Interamericana dio ese mandato de que ustedes, como todas las instituciones policiales, se reforzaran en capacitación para cumplir con estos fines. Le agradezco mucho su participación. Gracias. Asistente, ¿alguien más ha pedido? Licenciado Rafael Delgado, ¿me pudiera apoyar con su micrófono, por favor, para abrirlo? Ya estamos. Gracias. Sí, gracias. Bien, doctora, usted habló atinadamente de algunas resoluciones de la Corte e invocó el caso Alvarado Espinosa contra México. Yo recuerdo algunos otros, Inés Ortega y sus familiares, donde también tuvo que ver la responsabilidad internacional del Estado con la violación sexual cometida en perjuicio de Inés Ortega por parte de agentes militares. Estamos hablando del pasado. El caso Radilla Pacheco también. Radilla Pacheco contra México, por la cuestión de la prisión forzada de 1984. Sí, pudiéramos estar hablando de muchos más. A lo que voy, o el punto que yo quisiera plantear es precisamente, estamos hablando de como primer respondiente, y en el país militares, en su momento histórico pasado,
que tuvieron algunas cuestiones en violaciones a los derechos humanos. Pero gracias a estas resoluciones de la Corte, que como dice aquí el licenciado, pues ha sentido y como consecuencia ha dado los lineamientos como Estado se reestructure en su organización y precisamente con todas estas nuevas legislaciones que usted ya mencionó, por citar algunas, la ley de esa institución, la Ley Nacional de Registro de Detención, que ya estaba desde cuando aquel párrafo quinto en su último INFAIN para cuestiones de delincuenciales que se están dando y dentro de esas actividades, 3 niveles, ¿verdad? Para que en el nuevo proceso penal acusatorio que hoy tenemos pueda funcionar. Sin esto va a ser difícil. Por ello veo la necesidad, pero eso veo ahorita este tema que usted está abordando muy interesante y que los actores que son la fuerza civil y los militares, bueno, se capaciten en esto y me da mucho gusto oírlo de un militar que así lo han estado haciendo, porque nosotros como gobernados, yo trabajo en el Poder Judicial de Veracruz y me toca la cuestión de los juzgados ya tengo ya más de 15 años y he estado en diferentes distritos del estado de Veracruz y he visto la evolución histórica de cómo han ido cambiando estas cuestiones, pero bueno, nos falta mucho, me queda claro. Mi pregunta es, estas pequeñas lagunitas que usted, por ejemplo, se van a la interpretación, pues deberían de estar reguladas para que no queden ahí, Claro. porque usted hizo una interpolación de artículos que a su concepto no le parece que la violación del registro inmediato, la detención de aquel primer respondiente, si se pasa o no de tiempo, ¿verdad? Pero bueno, ya vamos por menos. Esa es mi pregunta y mi aportación, Bueno, ¿verdad? Muy amable. gracias. Doctora. No soy doctora. Carmen Marquina para ustedes. No creo que esto es tarea de todos y creo que lo estamos empezando a hacer bien. Los ministerios públicos me pueden hablar de ello. Creo que los policías están haciendo su parte en capacitación para que este registro pues sea realizado como lo señala de manera inmediata. De eso se trata, que todos se capaciten para el efecto de que cumpla sus funciones y es para, como yo les decía, es para la propia seguridad del policía, saber que realizó una detención y que ya el familiar inmediatamente ve con transparencia el cumplimiento de los fines de esa detención, que es ponerlo a disposición de una autoridad, en qué lugar está y de esa manera se evite. ¿Por qué? Porque él está cumpliendo cabalmente su obligación y una vez que lo pone en sede ministerial, bueno, digamos que el policía ya está a salvo, ¿no? También ya está a salvo porque dice, ya estoy cumpliendo. No abundé en el protocolo del primer respondiente porque, como se acuerdan, les dije había 2, incluso el primero contaba con 76 páginas y traía mucha información de temas de criminalística, cómo se debía conducir para la protección y muchos detalles que, bueno, que ahora se simplificaron y que no acabaríamos en esta charla. Pero en lo particular coincido con usted de que vamos por ese camino de cumplir y que se trata, si bien de una instrucción de orden administrativo, pero que tiene el fondo, que no lo olviden policías, de cumplir, prevenir que no haya tortura, tratos crueles degradantes y la desaparición forzada. El hacer el registro nacional, hacer el registro de la detención inmediatamente es garantía para ustedes y, por supuesto, para el ciudadano, que su familiar va a saber en dónde está y cuál es la ruta de traslado. Y alguna vez con un policía antes de que yo fuese organizada y en el argot policial, y si me lo quitan y si vienen por mí y si me caen, entonces ahí hay un candadito que dice que en el tema de delincuencia organizada
el registro de la detención solo va a tener la fecha de la detención, no va a decir quién lo detuvo, ni tampoco su paradero, porque eso les inquietaba a los policías, pero bueno, ese tema ya se previó en la ley y pues es tarea de todos capacitarse y cumplir con los fines de este registro. Gracias, Rafael. Licenciado Roger Rivera. ¿Tenías una participación, licenciado Roger Rivera? Sí. ¿Tiene activado su audio? Buenas tardes. Roger Rivera. Sí, buenas tardes de los compañeros. Sobre todo, por ejemplo, en las actuaciones en un garantismo constitucional de los cuales usted hacía mención, sí es importante, por ejemplo, también que los policías tengan conocimiento, así como usted lo mencionaba, de las formas administrativas, como también lo señala en los términos del artículo 215 en su fracción 15 del Código Penal Federal, admitiendo el registro de detención correspondiente o dilatar injustificadamente, poner al detenido a disposición de la autoridad correspondiente. Cuando hablamos de la capacitación que ustedes señalaban, sí es importante la unificación de esa capacitación. ¿A qué nos referimos? Me parece que solamente el policía en ocasiones tiene una capacitación de una manera administrativa. Es importante, por ejemplo, que también se brinde una capacitación en el sistema acusatorio. Entendamos por qué, porque el sentido es que cuando yo lleve en un momento determinado a un policía, cualquiera que sea su tipo, a la participación en un proceso acusatorio, pues la circunstancia va a ser importante. ¿En qué sentido? No solamente es el llenado de un registro de detención o de un informe policial por forma administrativa, sino cuál es el contenido, cuál sería esa recepción de contenido que pudiera desarrollarse en una audiencia. A lo que me refiero, si nosotros nada más basamos a una capacitación meramente administrativa y no jurídica desde un punto de vista judicial para un policía, es importante porque se convierte en un tema fundamental a desarrollar dentro de un proceso. Voy a un caso específico. ¿Qué pasa cuando a lo mejor en ciertos estados se detiene un delincuente y no se lleva a sede ministerial por el miedo a que en algún momento determinado pueda ser liberado por cuestiones de narcotráfico, por ejemplo? Y lo trasladan de forma directa al aeropuerto para en el próximo vuelo trasladarlo a Fiscalía General de la República, sede Ciudad de México. Y no se realiza, por ejemplo, un informe detallado. No es de decirle qué comió, a qué lo hizo, pero se genera un informe donde hay una falla, primero porque no estuvo en un lugar generado para un proceso, como defensa a muchas circunstancias, pero a lo que yo voy, los policías necesitan una verdadera capacidad, no solamente en un momento determinado de que cumplan las funciones administrativas, sino también para hacer un proceso más completo y que al final de cuentas también derive en no salvaguardar las circunstancias del garantismo, porque al final la autoridad solamente tendrá que hacer lo que dicta la ley y al final el ciudadano puede hacer más allá o menos siempre y cuando no se encuentre prohibido, ¿no? Como una máxima. Pero aquí la importancia sería eso, ¿no? Yo entiendo lo que dice Enrique López, que se cumplen con la capacitación, pero en muchas situaciones ya en la realidad vemos fallas del sistema en seguridad pública porque hay diversidad de criterios y cuando se deja la interpretación, obviamente, pues ahí van a seguir existiendo esas fallas. No, nada más sería esa aportación que yo quería generar. Gracias. Gracias, Roger. De hecho, coincido con usted en el sentido del riesgo de que lleva un policía estatal ante temas de delincuencia organizada. Por eso ya les comentaba que está previsto el cuidado que se debe tener para la propia seguridad del policía. Yo pertenezco a Tamaulipas, pero bueno, Tamaulipas no es bueno, no quiero hablar mal de ninguna entidad, pero bueno, hay entidades que se pronuncian más por la ola de inseguridad. Entonces, imagínense un policía estatal o una unidad con 3 elementos de una policía estatal o aún peor una policía municipal enfrentando este tipo de situaciones. De ahí que en algún tiempo se trabajaron los operativos en conjunto,
que bueno, ya Rafael Delgado nos recordó que tuvimos unos capítulos muy oscuros en esos temas, pero por el lado positivo, el lado amable del que me gustaría escuchar a los policías hablar, es de que no están solos en este combate a ese nivel de delincuencia. La fuerza, la Sedena, si hace acto de presencia, va a traer por mínimo una base de operación. La base de operación, según me platicaba el licenciado Solís, a quien le mando saludos, seguramente está por aquí en algún lugar oyéndonos. ¿Cómo se componen? Son 3 unidades. Me dice 2 Cheyennes y un vehículo Zanca, también llamado Gato. Estos los 3 están blindados. Los 3 traen armamento propio del ejército mexicano. Si no, se compone por 2 Hummer y una Cheyenne, y los 3 también blindados. Entonces, esa es la fuerza que en algún momento necesita la policía o el respaldo, y que por eso en algún momento se determinó que la fuerza de seguridad pública pues quedaba rebasada, y desde años atrás se previó que apoyaran las Fuerzas Armadas en esta tarea. Solamente recordarles que debe ser de manera excepcional y con los requisitos que ya se pronunció la Corte: extraordinaria, subordinada, regulada, fiscalizada. Pero de que hay necesidad en muchos lugares de que el policía ande acompañado en ciertos lugares, a ciertas zonas, ciertas horas. Yo en mi Tamaulipas lo vivo, y pues sí, por eso desde hace algunos años ya las Fuerzas Armadas andan en nuestras calles en operativos en conjunto con esta finalidad de combatir la delincuencia organizada. Entonces, pues por ahí, si hay alguien que tiene otra opinión o comentario. Licenciada Beatriz Melchor, ¿pudiera activarme su micrófono, por favor, desde su equipo? Adelante, licenciada Beatriz Melchor. ¿Pudiera activar su audio, licenciada, por favor? Bien, me parece que hay problemitas con el audio de la licenciada. Licenciada Carmen, adelante. Carmen, ¿quién? ¿Se refiere a mí, Carmen Marquina, o hay otra Carmen que va a intervenir? Adelante, licenciada Carmen Martínez. Sí, es que creo que hay un problemita con el audio de la licenciada Beatriz Melchor, no se puede activar. Sí, yo estaba en espera de que si alguien tenía alguna otra intervención. Janet Florencia, seguramente sí, ella es policíaca de corazón y de Hueso Colorado. No sé si alguien más tenga algún comentario. A ver, Janet. Janet, ¿vas a Licenciada intervenir? Janet. Adelante, ¿tiene su audio activado, licenciada? Sí, es que lo iba a desactivar, pero le moví. Saludos, Lick. Ya le dio penita. Muy bien, bueno, si no hay ninguna otra intervención o participación, pues yo les agradezco mucho su presencia, su tiempo, y pues estas son solamente mis opiniones, mis criterios académicos, los que me he forjado con la experiencia y los que están sustentados en las legislaciones y jurisprudencias, acuerdos, tesis, decretos
todo lo que les mencioné, en ellos se apoyan y bueno, son libres ustedes de tener sus propias interpretaciones. Yo me voy a la interpretación de la Suprema Corte, de las que están vigentes, y con ello respaldo las opiniones que han escuchado en esta tarde y les agradezco su presencia y su tiempo. Maestro Muchas gracias, amiga Carmen. Pues es un tema que va a dar mucho de qué hablar durante el tiempo que nos espera, que vamos avanzando. Desafortunadamente pasó lo del COVID. Desafortunadamente y afortunadamente también, porque al final del día creo que hay que agradecer por todo, ¿no? Seguimos aquí estamos y nos estamos capacitando. Y sí es un tema de mucha controversia, porque al final de cuentas el registro de detenciones es un acto administrativo, pero que sí va a terminar pegando en determinaciones jurisdiccionales de los jueces, como lo mencionaste, y que al final del día ahí están las resoluciones de carácter internacional que han traído ya muchas consecuencias a México. Te agradecemos en nombre de Centro de Estudios y Capacitación Especializada Hermes, la valiosa ponencia que nos ha obsequiado. Desafortunadamente hubo un problema técnico con Facebook, no se pudo transmitir la sesión por Facebook, sin embargo ha quedado grabada. En cuanto se cierre, se va a descargar y se va a subir a Facebook para aquellos que no la pudieron ver de manera directa. Son los problemas de grabar en vivo. Los artistas saben de eso, Carmen, así que te pedimos una disculpa por esa cuestión. Pero reitero, al finalizar vamos a subir la grabación a la página de Hermes. Ahí la podrán ver, ahí la podrán repetir. Y también manifestaron que había un pequeño problema con la presentación, no se vio al principio. También en la página de Hermes vamos a subir tus diapositivas si nos autorizas. Sí, claro. Ahí van a estar disponibles. Claro. Ahí van a estar disponibles las diapositivas, así que los invitamos también a darle me gusta a la página de Hermes. La encuentran en Facebook como Centro de Estudios y Formación Especializada Hermes. Al darle me gusta, ahí van a encontrar tanto la grabación de esta clase como las diapositivas correspondientes, porque sí, al principio no se presentaban en la pantalla. Bajo ello, jueza, me toca a mí hacerle entrega de un reconocimiento de manera virtual, y posteriormente lo haremos llegar de manera física. Muchísimas gracias. Y el reconocimiento dice así: el Centro de Estudios Jurídicos y de Formación Especializada Hermes otorga el presente reconocimiento a la maestra María del Carmen Cruz Marquina por su valiosa participación en la conferencia virtual denominada Fuerzas Armadas como primer respondiente, registro de la detención, repercusión de su omisión, realizada el día 22 de junio del 2020 a través del canal virtual de la institución Centro de Estudios Jurídicos y de Formación Especializada Hermes, firma Aquileo Navas Solís, presidente de la asociación. Se lo hacemos llegar. También, creo, al parecer no se logró transmitir en la pantalla, me parecía que sí. Yo sí lo vi, yo sí lo vi, ¿sí? Le agradezco mucho, maestro. Perfecto. Sí, no sé, hoy fue un día de fallas técnicas, hacemos llegar de manera inmediata, y a todos los de su interés, mucha gente nueva hoy, y qué cosa más bonita de las Fuerzas Armadas de México, que pretenden capacitarse, porque es uno de los temas más difíciles en el día a día. Tú mismo lo has dicho, uno como juez a veces le toca hacer el malo al ordenar iniciar investigaciones, al multar personas, al multar policías, por ese tipo de circunstancias. Los aplaudo a todos por estar presentes, y de nuevo te reitero la amistad, que te guste, y muchas gracias. Que descansen, que pasen buenas noches a todos. Buenas noches.